Para comenzar, voy a darles el concepto de fidelidad. Fidelidad significa ser recto, honesto, fiel, de una sola línea, vertical, sin doblez, leal. En la palabra de Dios, hermanos, podemos ver en la Biblia personajes, siervos de Dios, fieles, obedientes. También podemos ver infieles y desobedientes. Amén, hermanos. Dios, hermanos, no aprueba ni está de acuerdo que un nacido de nuevo o un creyente o un cristiano sea fiel en una área e infiel en otra. O sea, obediente en una área y desobediente en otra. O que sea fiel y desobediente, o obediente e infiel. Amén, hermanos. Daré ejemplos de siervos que fueron fieles y desobedientes. Un ejemplo claro, hermanos, lo tenemos en la palabra de Dios, y perfecto, es Jesucristo. Él fue fiel y obediente hasta su muerte. Él murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, sentado, gobernando con todo su poder, hermanos. ¿Sí? Y Él sigue todavía siendo fiel y obediente, porque Él está abogando por nosotros y intercede por nosotros, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue fiel. Él nunca se quebró ni se dobló. Fue recto, hermanos. Tuvo circunstancias, tuvo problemas, batalló, sí. Pero Él fue fiel. Él permaneció fiel y obediente. Él no hizo la voluntad, hizo la voluntad del Padre. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día, pero llevó cautiva la cautividad, llevó al diablo, llevó la maldición, llevó el pecado, llevó la muerte, y dice que los exhibió públicamente. Entonces, hermanos, Jesús es un vencedor, es más que un vencedor, es guerrero, hermanos, ¿sí? Él no se dobló, hermanos, Él fue fiel y obediente hasta su muerte, y todavía sigue siendo fiel y obediente por los siglos de los siglos, hermanos. Amén, hermanos. Mi pregunta es, ¿podemos ser fieles y obedientes a la vez? Sí, hermanos, sí podemos ser. Déjeme decirle en esta hora que usted es un vencedor. Usted es más que un vencedor, hermanos. Créalo. Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también pueden vencer al mundo. Así es, hermanos. Escrito está. Entonces, hermanos, ¿cree usted que es un vencedor? Amén. Si usted lo cree, hermanos, repita conmigo, hermanos. Padre glorioso, hoy en este día declaro y creo que soy vencedor, que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, hermanos. ¿Ustedes creen? ¿Sí? Entonces repitan, hermanos. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, déjenme decirle que usted es un vencedor. Que usted es más que un vencedor. Porque la palabra dice, presta atención, el que tenga oídos, oiga, es decir, el que tenga oídos, entienda. La palabra de Dios dice que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es nacido de nuevo.
Y todo el que es nacido de nuevo es nacido de Dios. Y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quiénes son los que vencen al mundo? Los que han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, hoy quiero decirles que ustedes son vencedores. Ustedes son más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pero ojo, hermanos, no para ahí la cosa. Hay un proceso, ¿sí? Hay un proceso. Debemos ser fieles y obedientes, ¿sí? No solamente porque declaramos, ya somos vencedores, no. Hay un proceso, debemos ser obedientes, hermanos. Y más adelante se los voy a explicar. Amén, hermanos. Voy a citar siervos que son fieles a Dios, hermanos. Si me acompañan en Daniel 6, verso 10 al 13. El capítulo 6, los versos 10 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? 6, 10 a 13. Dice: oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, se quedaban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. En el 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Voy hasta el 16, hermanos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, perdón, hermanos. El 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente te sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo he hecho nada malo. Amén, hermanos. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que Daniel era fiel, hermanos, sabiendo de las circunstancias, ¿sí? Sabiendo de que
él no podía orar. ¿Sí? Era un decreto que el rey mandó. Daniel no podía orar a su Dios, al menos solamente al rey. Pero a Daniel no le importó la circunstancia. Daniel oró, porque Daniel, hermanos, estaba confiado en el Dios, en su Dios, al Dios que nosotros servimos, que Él es fiel y poderoso, hermanos. Nuestro Dios no nos abandona, Él está con nosotros. Nuestro Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Daniel confiaba en Dios, porque Dios es fiel. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahora otro ejemplo, hermanos, podemos ver en Daniel, más hacia atrás. En Daniel capítulo 3, el verso 10. Estos eran 3 varones, hermanos. ¿Recuerdan lo que dijo el hermano cuando estaba en la alabanza de los 3 varones? Amén. Dice 3:10. Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que son Sadra, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadra, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadra, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. ¿Sí? En el 16, Sadra y Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadra, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. En el 20, y mandando hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadra, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y no la habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadra, Mesac y Abednego. Y entonces 3 varones, Sadra, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadra, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadra, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego, hermanos, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Hermanos, estos 3 varones eran fieles, hermanos, a Dios. ¿Sí? Ellos eran fieles a sus mandamientos y estatutos y leyes. Uno de los mandamientos dice: no adorarás imágenes, ¿sí? Porque yo soy un Dios celoso y fuerte, ¿sí? Ellos fueron fieles al mandamiento de Dios, hermanos. Ellos confiaban en el Dios Todopoderoso, hermanos, ¿sí? Dios no nos abandona, hermanos. Él permanece con nosotros, ¿sí? En todo momento, hermanos. En las buenas y en las malas, Padre. Nuestro Padre está con nosotros, ¿sí? Amén, hermanos. Ahora, hermanos, si me acompañan en Apocalipsis capítulo 2, el verso 10. Apocalipsis capítulo 2, el verso 10. Dice así: Jesús habla a la iglesia de Esmirna, hermanos. Dice en el 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué, hermanos? La corona de la vida, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que Jesús? Que seamos fieles, hermanos. ¿Tendremos tribulaciones, aflicciones? ¿El diablo nos va a tentar? Sí, porque así dice la palabra de Dios. Pero Jesús dice que seamos fieles, hermanos, ¿sí? Y Él nos dará la corona de la vida. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, un ejemplo de estos. En la antigüedad, los reyes hacían juegos, ¿sí? Hacían juegos. Y llegaban los caballeros, llegaban guerreros y participaban en estos juegos, ¿sí? Participaban en estos juegos. Pero los juegos consistían en que tenían que pasar circunstancias, que tenían que pasar pruebas, ¿sí? Y aquel guerrero que saliera victorioso de todos, le daban una corona, ¿sí? Lo apremiaban, lo recompensaban, la corona del vencedor, hermanos, ¿sí? Así nosotros, hermanos, si nosotros nos mantenemos fieles, Jesús nos va a dar la corona, ¿sí? Vamos a ser vencedores y vamos a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria en Cristo Jesús, hermanos, ¿sí? Amén, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a hablar lo que es la obediencia. Les voy a dar el concepto de obediencia.
Obediencia es una decisión del corazón humano. Otro concepto de obediencia. Se denomina obediencia al acatamiento de órdenes o normas por parte del sujeto pasivo de las mismas. Surge de una relación donde alguien manda con autoridad, de hecho o derecho, sobre otro, a quien le impone determinadas conductas o abstenciones. Entonces, hermanos, obediencia es una decisión que debemos acatarnos, ¿sí? En este caso a Dios, a sus estatutos, a sus mandamientos y a sus leyes, hermanos. Amén, hermanos. Si me acompañan, hermanos, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de desobediencia. Está en Génesis capítulo 2, el verso 15 al 17. Génesis 2, capítulo, verso 15 y al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén, hermanos. Ahí, hermanos, podemos ver cómo Dios, su primera prueba, que fue Adán y Eva, cómo Dios prueba a Adán y Eva, ¿sí? Dios lo creó sobre la tierra, ¿sí? Y le dijo: de todo fruto pueden comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, no comerán. Ahí podemos ver, hermanos, cómo Dios nos prueba, cómo Dios probó a Adán y a Eva. ¿Por qué puso Dios el árbol, ¿sí?, en medio de los demás árboles? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Para probar la obediencia, hermanos, ¿sí? Y ahí podemos ver, hermanos, que Dios prueba nuestra fidelidad y obediencia, ¿sí? Todos sabemos qué es lo que les pasó a Adán y a Eva, ¿sí? Ellos llevaron consecuencias, hermanos, por desobedecer. Amén, hermanos. Ahora vemos otro ejemplo de obediencia en Abraham. Dice, Dios le prometió a Abraham darle un hijo y su descendencia sería grande, ¿sí? Y Dios se lo dio, ¿sí? Pero Dios le dio una orden a Abraham que matara, que sacrificara a su hijo Isaac, ¿sí? Aunque, hermanos, aunque parezca el mandato de Dios ilógico, ¿sí?, como Dios le prometió a Abraham darle un hijo y después se lo iba a quitar, ¿sí? Ahí nos podemos dar cuenta que Abraham fue obediente a Dios, hermanos, ¿sí?, porque él lo iba a hacer, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que no importa las circunstancias en que estemos, aunque parezca ilógica, nosotros debemos de ser obedientes, ¿sí?, obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, tenemos el ejemplo de Moisés. Si me acompañan a Números capítulo 20 del verso 7. Números capítulo 20, el verso 7 en adelante.
Dice. ¿Lo tienen, hermano? Sí, dice. 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, de la roca, y les dijo, oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Ven, hermanos, qué consecuencias trae el desobedecer? Dios le había dado un mandato a Moisés, que le hablara a la roca, pero que Dios buscaba de Moisés que le obedeciere. ¿Sí? Pero Moisés no hizo eso. Moisés golpeó a la roca. ¿Sí? Solamente Moisés tenía que hablarle a la roca, aunque sonara ilógico. ¿Sí? Solamente Moisés tenía que hablarle a la roca, no golpearla. Y todos sabemos, hermanos, en qué terminó Moisés. ¿Sí? Su desobediencia. No entró a la tierra prometida. ¿Sí? Amén, hermanos. Ahora, hermanos, podemos ver otro ejemplo en Jonás, capítulo 1. Jonás capítulo 1, los versos 1 en adelante. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Voy al 6, hermanos. Voy hasta el 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. En el 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, yo soy hebreo. Temo a Jehová. ¿Cómo dijo? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, sabemos que cuando a Jonás lo echaron al mar, un pez se lo tragó, ¿sí? Y ya estando en el vientre de este pez gigante, pasaron 3 días, ¿sí? Y a los 3 días, Jonás recapacitó y se arrepintió y oró, ¿sí, hermano? Entonces ahí, hermanos, podemos ver que cuando Dios nos toma, no nos podemos apartar ni escondernos de Dios, ¿sí? No nos podemos alejar de Dios. ¿Cómo escondernos? ¿Cómo huir de Dios? ¿Sí? Acordémonos que Dios, hermanos, es omnipotente, todopoderoso. Él es omnisciente, todo lo sabe. Su conocimiento es infinito, hermano. Dios es omnipresente, donde quiera estar, hermanos. ¿Cómo apartarnos de Él? ¿Cómo? ¿Cómo alejarnos? ¿Sí? No podemos. Recordemos que Él es el creador de todo. ¿Sí? ¿Cómo apartarnos de Él? No podemos, hermanos. Cuando Dios nos toma, ¿sí? Él no nos abandona, hermanos. ¿Sí? Podemos ver también la misericordia de Dios. ¿Sí? Y sí, realmente Jonás se arrepintió, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí podemos ver también la desobediencia de Jonás. ¿Sí? ¿Cómo es que tuvo que pasar por circunstancias, por problemas? ¿Por qué? Por desobedecer. ¿Sí? Por desobedecer, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, si me acompañan, mi pregunta ahora es, ¿cómo, hermanos, podemos ser fieles y obedientes? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si somos fieles y obedientes? Porque yo puedo decirles, hermanos, un ejemplo. Yo soy temeroso de Dios como Jonás, siervo de Dios, fiel y obediente. ¿Sí? Yo puedo decir, pero ¿cómo lo puedo saber? Dios sabe, porque Él todo lo sabe, ¿sí? Pero no yo, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros podemos saber cómo, estando en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las batallas, en medio de las pruebas, hermanos. Ahí nos damos cuenta, hermanos, si somos fieles y obedientes a Dios. ¿Sí? Es ahí donde formamos nuestro carácter, ¿sí? Queremos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Al carácter perfecto de Cristo Jesús. Recordemos que Él fue fiel y obediente hasta la muerte, hermanos, ¿sí? Él tuvo batallas, circunstancias, pero fue fiel y obediente hasta su muerte, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros vamos a formarnos, va a formar nuestro carácter en medio de las circunstancias, de los problemas, hermanos, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos formamos, ¿sí? Ahí es donde somos fieles, reconocemos que somos fieles y obedientes, ¿sí? Dios sabe, ¿sí? Si somos fieles y obedientes, hermanos. Ahora bien, hermanos, mi pregunta es, ¿podemos perder la salvación? ¿La podemos perder? Porque en la palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos, creemos y confesamos y declaramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, somos salvos, ¿sí? Somos salvos. Somos salvos, hermanos.
Pero, hermanos, mi pregunta es, ¿podemos perder la salvación? ¿Podemos perderla? Sí, hermanos, podemos perder la salvación. Podemos perder la salvación, ¿sí? La podemos perder, hermanos. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que nosotros somos salvos por gracia y por misericordia y por fe, porque hemos confesado y declarado que Jesús es nuestro Salvador, ¿sí? Pero, gracias a la fidelidad y la obediencia de Jesús, es que nosotros tenemos vida abundante y vida eterna, ¿sí? Y somos salvos, hermanos, ¿sí? Gracias a la fidelidad y a la obediencia de Jesús, podemos tomar las bendiciones de Dios, ¿sí? Podemos tomar las promesas de Dios por la fidelidad y la obediencia de Jesús, ¿sí? Entonces, si me acompañan, hermanos, en Mateo capítulo 7, el verso 21 al 23. Mateo capítulo 7, el verso 21 al 23. Ok, hermanos. El que tenga oídos, que oiga, hermanos. Es decir, el que tenga oídos, entienda. En el 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Amén, hermanos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? En el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, note esto. En el 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué hace, hermano? La voluntad de mi Padre, ¿sí? Que está en los cielos, la voluntad de mi Padre, ¿sí? Entonces, hermanos, como nacidos de nuevo, como cristianos que somos, no, ya nuestra voluntad que esté sometida, hermanos, nuestra voluntad, y que la voluntad del Padre reine sobre la voluntad de nosotros, hermanos, ¿sí? No hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Sí? Amén. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, hermanos, que podemos perder la salvación, ¿sí? ¿Sí? Si no hacemos la voluntad del Padre, ¿sí? Amén, hermanos. Ahora, hermanos, en Hebreos capítulo 5, el verso 9, si me acompañan, hermano. Hebreos capítulo 5, el verso 9. Dice así, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, ¿cómo dice? Los que le obedecen. Amén, hermanos. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes, hermanos? Para todos los que le obedecen, ¿sí? Entonces, ¿queremos ser salvos? Seamos fieles y obedientes, hermanos, ¿sí? Amén, hermanos. ¿Sí? Nuestro Padre Celestial, hermanos, nos ha dado un libre albedrío, ¿sí? Una voluntad libre para escoger lo bueno o lo malo, para escoger la bendición o la maldición, para escoger la vida o la muerte, hermanos, ¿sí? Ahora, hermanos, otro punto. Nuestro Padre Celestial, Jesús, el Espíritu Santo,
no están de acuerdo que el creyente peque y no se arrepienta, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hermanos, no seamos como Jonás. No dejemos que pasen 3 días. ¿Sí? Si pecamos, ahí mismo debemos de arrepentirnos. En ese instante, no dejemos que el sol entre y que la noche llegue, hermanos. ¿Sí? Porque es ahí cuando el enemigo ataca. ¿Sí? Entonces, hermanos, si nosotros fuimos infieles, desobedientes, o si pecamos, hermanos, tenemos, hermanos, el trono de la gracia, hermanos. Vayamos allá confiadamente. Y allí, hermanos, postrémonos delante de Dios y le digamos al Padre: Padre, soy pecador, reconozco que soy pecador, reconozco que fui infiel, reconozco que soy desobediente. La palabra de Dios dice que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado, Padre. La palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, hermanos. ¿Sí? Amén, hermanos. Bueno, hermanos. Otro punto, hermanos, que quería tocar, que no se me vaya a olvidar. Cuando estemos nosotros, hermanos, en tribulaciones, en circunstancias, en problemas, hermanos, no la miremos como tal, ¿sí? Veámonos como una prueba, hermanos, ¿sí? Como una prueba y no como una batalla, una circunstancia, sino como una prueba, ¿sí? Mirando hacia el cielo, que allá está un Dios que nos ve y Él es el que nos va a calificar, ¿sí? Si pasamos esa prueba, ¿sí? Como hijos de Dios que somos, las vamos a pasar, hermanos, esas pruebas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo, hermanos? Orando, leyendo la palabra de Dios, ayunando, congregándonos, alabando, adorando, exaltando a Dios, ¿sí? Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, ¿sí?